A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y como lo prometido es deuda, ahí me hicieron algunas peticiones sobre comenzar un tema bastante importante para la iglesia en estos tiempos, que es el tema de las dispensaciones. Y ese tema lo vamos a hacer en muchos días. Creo que son 7 dispensaciones, probablemente lo hagamos en 7 días, una dispensación por día. De una manera resumida, porque cuando hablamos de las dispensaciones es un tema bastante álgido y un tema bastante extenso. Entonces yo voy a tratar de explicarles de una manera resumida sobre esto de las dispensaciones. Y la palabra dispensación está en la Biblia también, para aquellos hermanos que de pronto no conocen o no tienen en cuenta esa parte importante sobre las dispensaciones. Creo que está por allá en Efesios. Vamos a estar por acá escuchando o mirando mejor la palabra del Señor. La dispensación, vamos a buscar la cita bíblica de la palabra dispensación para que lo tengamos allí en cuenta. La palabra de la dispensación. En Efesios 1:10, y ahí comenzamos arrancando para que usted tenga en cuenta estos términos. En Efesios 1:10 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, Efesios nos aclara un poquito que dentro de las bendiciones espirituales que nos habla este capítulo de Efesios, habla de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, o sea, está hablando de la última dispensación, que es la 7, del cumplimiento de los tiempos, en la tierra y en los cielos. Entonces la palabra dispensación está en las escrituras, para que usted lo tenga en cuenta, porque algunos de pronto no manejan el término o no conocían que la palabra dispensación aparece en las escrituras. ¿Y qué significa dispensación, pastor? La dispensación no es nada más y nada menos que eh, los tiempos. Los tiempos. Una dispensación es un tiempo. La, o mejor, el tiempo del primero al 7 encierra muchas cosas. En la parte general, cuando usted habla de dispensar, también significa distribuir, distribuir. Y algo que es sinónimo a dispensar sería como proporcionar, otorgar, ceder. Pero cuando nos habla de la dispensación en la parte bíblica, ya entonces vamos a mirar el significado de dispensación en la dispensación en la parte bíblica, para ver cuál es el significado de dispensación. En Efesios capítulo 1:10, que es la cita bíblica que estábamos
tocando hace unos momentos. Y la palabra dispensación en el griego significa mayordomía. Fíjese, viene de oikonomía. Oikonomía, del griego oikonomía, que significa mayordomía o economía o administración o comisión. También significa distribución, supervisión. Ese es el término para dispensación. Sería entonces de los tiempos que están siendo administrados por Dios. Recuerde que nos han enseñado siempre que están los dos tiempos, el tiempo kairos, que es el tiempo infinito, el eterno, y el cronológico, que es el cronos, el de nosotros, cronológico. Ese es, diríamos que el tiempo de nosotros, el humano, es el tiempo cíclico. Entonces, hablando de las dispensaciones, son 7 dispensaciones que hay. La primera dispensación es la inocencia, dispensación de la inocencia. La dispensación de la conciencia, la segunda, dispensación de la conciencia. La dispensación del gobierno humano, que es la tercera, dispensación del gobierno humano. La dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, sería la número 5, dispensación de la ley. Después viene la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia sería la sexta. Y la séptima y última sería la dispensación del milenio. Sería la 7. Entonces, en este orden cronológico de las dispensaciones, cada uno tiene su protagonismo, cada uno tiene, diríamos, como su juicio y cada uno tiene su promesa. Cada dispensación tiene juicio y promesa. Entonces, cuando hablamos de la primera dispensación, estamos hablando de que en aquellos tiempos, en el huerto, existieron bendiciones reales para la humanidad, para el hombre en ese momento que estaba, que era Adán y Eva. Entonces, el hombre como tal fue creado en un estado de inocencia. La humanidad fue creada en estado de inocencia. Estamos hablando de creación, no de formación. Génesis capítulo 2 nos habla ya de formación. Génesis capítulo 1 nos habla de creación. Entonces, todas las cosas fueron planeadas, fueron diseñadas por Dios para que la creación viviera bien. Y fueron colocados en un lugar que se llama huerto, un plantado por Dios mismo, en un Edén. Y la palabra Edén significa, en el hebreo significa delicia, gozo, satisfacción, alegría. Allí fue plantado la creación de Dios, fue plantada. Estamos hablando de la creación. Entonces, lo puso en este lugar no para que la creación viviera ociosamente, sino para que lo guardase y lo labrase ya cuando fueron formados hombre y mujer. También se dice en la Biblia que le hizo una mujer al hombre como ayuda idónea. Y algunos dicen que con eso es que se efectúa el primer matrimonio en las escrituras. Pero para que manejaran 3 cosas importantes: amor, amor por Dios, obediencia y servicio. 3 cosas que la humanidad tenía que administrar en ese tiempo: amor a Dios, obediencia a Dios y servicio a Dios. Y también les da una responsabilidad, que es la de llenar la tierra y tener autoridad sobre las cosas que Dios les iba a dar a ellos. Entonces, ocurrieron unos hechos en esta dispensación, la de la inocencia, que es Génesis 1 prácticamente y Génesis 2, aunque algunos digan otras cosas, porque algunos comienzan a hablar de algunas cosas realmente que no están en la Biblia. Nosotros
tal y cual como está en las Escrituras. Y aunque haya muchas historias y aunque hayan realmente muchos estudios, nosotros nos aferramos a lo que la Biblia nos escribe a nosotros. Entonces, la palabra dice en Génesis, dice que ellos fueron creados en un estado que fue un estado de inocencia. Fueron creados en un estado de inocencia allí y fueron formados en ese estado de inocencia. Entonces, se dice que aquí, en esta dispensación, Satanás viene a Eva, que era la mujer, usted conoce la historia, personificada en forma de una serpiente, y la usó como instrumento a su pensamiento malévolo. O sea, usó la mente, le confundió la mente con el fin de culpar a Dios por la supuesta falta de libertad del hombre. Al parecer, según la serpiente, la humanidad estaba encarcelada, estaba presa ahí en ese lugar, no podían salir de ese lugar. Y comienza entonces la censura de declarar contra Dios más bien un egoísmo injusto y una crueldad para ellos. Entonces la mujer recibe allí esa información y percibe el fruto que era bueno para comer, y Juan dice que entonces en los libros, en los evangelios de Juan, en las cartas también habla sobre esto, los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que también nos habla Génesis capítulo 3. Entonces, Eva no pudo resistir a esa tentación, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces es cuando ella entra en pecado por haber comido el fruto prohibido, y no solamente sino porque la comparte, y el hombre acepta el compartir esa parte y lo induce a pecar. Entonces allí en ese momento es cuando se rompe la comunión con Dios. El pecado rompió la comunión con Dios. Pero quiero hablarte un poquito más allí, más preciso. Dice que fueron creados a imagen. En Génesis 1:26, usted lo puede notar, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, esa creación a la imagen de Dios no era una imagen física, era una esencia misma de Dios. Por eso es que en Hebreos dice que Cristo, con relación al Padre, es la esencia, es una esencia misma, es una imagen misma del Señor. Así es probable de que Dios haya creado también a Adán en esa esencia, en esa imagen. Pero dice que fueron creados en inocencia y que también son prevenidos por Dios. Lo dice por allá en Génesis capítulo 2, del 18 al 25. Dice que ellos fueron prevenidos por Dios sobre el pecado y la consecuencia. Y les da una prohibición, que tenía que comer de todo menos tocar un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso lo conoce usted completamente. Y hay una palabra en Ezequiel capítulo 18, creo que está en el versículo 4, vamos a mirarla allí. También se aplica aquí esa palabra de Ezequiel capítulo 18, vamos a mirar esa cita bíblica para ver qué nos dice. Ezequiel capítulo 18, donde dice en el versículo 4, podemos mirar ahí el versículo 4, dice la palabra en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Fíjese, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare,
ahí está, el alma que pecare, esa morirá. Entonces fíjese que cuando ellos pecan acá, prácticamente entran en un estado de conciencia, que es la segunda dispensación que, si Dios permite, se las estaré explicando mañana. Ellos cambian el estado de inocencia al estado de conciencia, porque caen en la parte de lo que es la tentación y eso lo hace caer en el pecado. Entonces, el hombre fue creado a esa imagen. Pero ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen en la cual fueron creados? ¿Y por qué en ese tiempo se hablaba de la imagen? Porque la imagen en la palabra misma de la Biblia, en Génesis capítulo 1, 2 y 3, cuando nos habla de la creación y de la imagen, nos está hablando prácticamente de la esencia. La palabra imagen allí es la esencia de Dios, es la apariencia, es la figura, es la semejanza de Dios, es la sustancia de Dios. Entonces, prácticamente fue creado como Dios, en la esencia, en la apariencia, en la figura, en la sustancia. También se dice que la palabra imagen es como la sombra, como la misma sombra de Dios. Algo muy parecido a lo que era Dios. Esa es en la sustancia misma de las cosas, en la cual fue creado el hombre. Pero me imagino que ya allí, cuando nos habla en Génesis capítulo 3, ya Satanás había sido lanzado, porque Génesis capítulo 1 nos habla prácticamente de que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el inicio de la creación del mundo. Ese es el inicio, en el principio, dice la palabra del Señor. Entonces, ya quizás Satanás tenía diríamos como un odio, como una rabia, como un resentimiento sobre Dios y todo lo que Dios había creado. Entonces, cuando se encuentra con este escenario de la creación de la humanidad y la formación del hombre, en Génesis capítulo 2 dice que fueron formados. Yo pienso que a Satanás le dio mucha rabia porque entonces Dios pone los ojos, dice que somos salvos por gracia, puso los ojos en ellos y comenzó a darle a ellos algo que Satanás no tenía o que se le había quitado, porque a él le quitaron muchas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás fue echado y le fue quitado también esa imagen, porque Satanás tenía también la imagen de Dios. Lo dice por allá en Ezequiel capítulo 28. Vamos a mirar allí en Ezequiel capítulo 28 para ver qué nos habla. Ezequiel capítulo 28 para ver qué nos habla de lo que realmente Satanás tenía. Y dice aquí en Ezequiel capítulo 28, en el versículo 12, ahí vamos a mirarlo en esa parte, vamos a mirar. Ezequiel 28, 12 dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras. ¿Sí que dice? Tú eras, o sea, pasado, el sello de la perfección. Entonces, Luzbel era el sello mismo de la perfección, o sea, tenía la imagen de Dios. Estaba lleno de sabiduría como Dios y fue acabado de hermosura. Entonces, todo lo que Luzbel tenía era creación de Dios y era una imagen, la imagen misma. Dice que era la perfección, era perfecto.
¿Y con qué puedo relacionar esto, pastor? La perfección tiene que ver mucho con la imagen. Y fíjese que ya aquí nos habla no solamente de la imagen de Dios, sino nos habla también del sello, del sello. Y el 15, fíjese lo que dice Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras, nuevamente le dice, eras, en pasado, eras, en todos tus caminos, o sea, era perfecto desde el día que fuiste creado, hablando de la creación de Él, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, este Luzbel, este hijo de luz, era, o sea, tuvo la perfección en su momento, tuvo la imagen de Dios, tuvo el sello. Entonces, yo relaciono la imagen de la creación del hombre con un sello. O sea, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dice, pero entonces la imagen sería el sello que tenía Luzbel y que le fue quitado. Por eso es que él entra en este escenario para hacer caer nuevamente y avergonzar a Dios y hacer caer la humanidad, para que también Dios le quite a ellos el sello o que la imagen no sea la misma, porque ellos estaban en el tiempo de la inocencia. E Isaías 14:12 nos habla también, Isaías 14:12, de algo muy hermoso también, que es la caída de él, de Luzbel, del hijo de luz, de Lucero. Entonces mire lo que dice cuando él también comete el error. Isaías 14:12. Dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo? Por eso es que el Señor en los evangelios dice que cuando mandó a predicar a aquellas personas, a los 70 más 12 que fueron a predicar, ellos vinieron contentos diciendo, ay Señor, mira, los demonios se sujetan en tu nombre, los enfermos son sanos en tu nombre y bueno, todas las cosas en tu nombre. Y él dice, hombre, pero no se gocen porque los demonios se sujeten. Más bien, gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces ellos vinieron alegres y él les dice, yo también vi caer a Satanás como un rayo. Y aquí en Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo? Oh Lucero. Entonces aquí aparece el nombre que él tenía antes. Lucero. Se dice hijo de la mañana. Hijo de la mañana. O sea que él tenía el nombre y también tenía como que esta virtud, como esa función. O sea, les fue entregado algo que realmente lo tenía el hijo. Por eso es que en Pedro habla de la estrella de la mañana, pero no se refiere ahí ya no se refiere a Lucero ni a Satanás, sino se refiere al Señor. Allá en la carta de Pedro está. Lo pueden investigar. Entonces dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces fíjense que aquí Ezequiel 14:12 Ezequiel 28 y Isaías 14 nos habla relativamente quién era él, quién era Lucero, quién era Luzbel, quién era Satanás. Fue echado, le quitaron el sello de la perfección, que era la imagen misma de Dios, porque era la esencia. Y Lucas 10, creo que es la palabra que yo estoy ahorita hablando, en Lucas capítulo 10 también nos habla de prácticamente lo mismo. Aquí está, ya. Entonces fíjense que cuando ellos regresan los 70, en Lucas 10:18, el Señor les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que Jesús fue testimonio de la caída, de una de las caídas de Satanás, porque Satanás viene cayendo, él no está caído del todo. Por eso es que se dice que Satanás está suelto en el mundo, y de hecho lo está. Entonces, hablábamos hace como 2 semanas que la única manera de que Satanás se alimente y coja fuerza
eso es una manera individual de cada uno de nosotros, porque una de los juicios que el Señor le puso a la serpiente era que se alimentaría del polvo de la tierra, y el polvo de la tierra es cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos convertimos al Señor, ya no le estamos dando rienda suelta a que Satanás se alimente de nosotros, porque ya en nosotros la evolución de la carne va minimizando, y entonces estamos buscando como un camino más espiritual que se llama el camino de la santidad, dice Isaías, es el camino de la santidad. Entonces, el hombre o la creación fue hecha del mismo Dios, a imagen, tenía el sello. Y en Éxodo capítulo 28, fíjense, ahí nos habla de algo todavía más relevante. En Éxodo capítulo 28 nos habla a nosotros, vamos a mirar de qué nos habla aquí, 28:36. Bueno, aquí está hablando de las vestiduras de los sacerdotes. Entonces, usted puede leer todo el capítulo y va a entender algo muy bonito acá, hablando de las vestiduras de los sacerdotes cuando iban a ministrar en el tabernáculo. Pero fíjese cómo hay algo aquí para la cuestión de la administración, que es Aarón y sus hijos. Y dice, en Éxodo 28:36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Tenga esa palabra ahí en cuenta, diga sello. Grabadura de sello. O sea que era un sello. Se le iba a poner a los sacerdotes que iban a ministrar en el tabernáculo. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Entonces le da especificaciones que dónde iban a colocar esa lámina, ese letrero, dónde lo iban a colocar. Dice aquí, y lo pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, o sea, la parte que va encima de la cabeza. Por la parte delantera de la mitra estará, o sea, en la frente prácticamente. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, ¿qué, pastor? La lámina de oro fino, que era una grabadura de sello, para que obtengan, mira lo que dice, gracia delante de Jehová. Y en Éxodo 28:43 hay una parte importante, dice que cuando fueran a servir al santuario, ¿sí? Cuando fueran al tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, dice, para que no lleven pecado y mueran. O sea, era un sello de supervivencia. Yo recuerdo que en Efesios nos dice que nosotros fuimos salvos por gracia. Entonces ya el Señor nos tiene a nosotros, a los escogidos, venimos con ese sello y nos llama por gracia. Y ese sello se tiene que mantener en nuestras vidas. Somos sellados cuando llegamos a este camino. Somos sellados. Entonces tiene mucha relación lo que tenía Lucero, que era el sello, ¿sí? ¿Y qué era lo que tenía Lucero? ¿Cuál sello? Aquí dice la palabra que el sello es santidad. O sea que Lucero tenía la santidad también de Dios, tenía la imagen de Dios. Y eso le fue quitado por causa de su pecado. A Lucero, estamos hablando de Lucero, a Satanás. Lucero, se llamaba Lucero. Para que lo entendamos, estoy tratando de explicar esto lo más sencillo, con un lenguaje muy sencillo para que lo entendamos, así como el ABCD. Y en Éxodo 39:30, mire, en Éxodo 39:30, vamos a mirar Éxodo 39:30 para ver qué nos confirma también. Vaya tomando nota de las citas bíblicas. Éxodo 39:30. Habla de lo mismo, de la mitra, del lino fino y todas estas cosas. En Éxodo 39:30, mire lo que confirma también. Ahí dice, en Éxodo 39:30, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro,
y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Pastor, entonces, ¿qué era lo que tenía Lucero? Tenía la santidad de Dios. Lucero, estamos hablando de Lucero, antes de caer. Tenía el sello. Lo dice la palabra, tú eras el sello. Aleluya. Tú eras pasado, eras el sello. Tenías la perfección en ti mismo hasta que caíste. Y ese sello les fue quitado. La imagen de Dios que tenía Lucero les fue quitado enseguida, automáticamente. Al igual que les fue quitado la imagen y el sello cuando cae Adán y Eva. Cuando ellos caen también les fue quitado lo mismo. Les fue quitado el sello. Les fue quitado la santidad. Y entonces ya vienen, por eso vienen las dispensaciones, porque el Señor hace todas las cosas extremadamente posibles para que la humanidad, que estamos en pecado, porque sí estamos en pecado. ¿Quién es pastor? Todos estamos en pecado. Todos estamos en pecado. ¿Qué nos salva a nosotros como creyentes en este camino? ¿Qué tenemos el sello? ¿Y quién lo puso? El Espíritu Santo, porque estamos en este camino. Pero si volvemos atrás, el sello, el Señor nos los quita a nosotros. Se nos quita el sello. ¿Cuál es el sello? La santidad. Recuerden que Hebreos dice que seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos, dice Hebreos 12:14. Dice, y la santidad. Por eso es que dice, y la santidad. Porque la santidad es el sello. ¿Qué rompieron ellos? ¿Qué rompió Lucero? Rompió la santidad con Dios y la comunión con Dios. ¿Qué rompió Adán y Eva? Rompieron la santidad con Dios. Les fue quitado la imagen, el sello, y no pudieron verlo más. Porque fueron echados. O sea, la humanidad fue echada. Y solamente entrarán, bendito Dios, solamente entrarán. ¿Quiénes entrarán entonces, pastor? Los que tengan el sello. Los que tengan la imagen de Dios. Allá en el mundo la gente dice, no, y Dios nos hizo a su imagen, cree que es la imagen humana. No, 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 no. Es el sello. Es la santidad. Pastor, mira, yo cometo errores. ¿Tengo la santidad? Sí la tienes, sí tienes la santidad. Porque la única manera de quitarte la santidad es que tú te vayas definitivamente y pisotees la sangre de Cristo y menosprecies el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y el único que tiene potestad para darnos el sello a nosotros se llama el Espíritu Santo. Cuando usted aborrece al Espíritu Santo, automáticamente se está quitando el sello, que es la imagen de Dios. Según de Timoteo 2:19, según de Timoteo 19, mire lo que dice aquí, según de Timoteo 2:19. Vamos a ir rápidamente. Ahí lo dice claramente, según de Timoteo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, aleluya. Te lo voy a repetir. Según de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello, pastor? Hay 2 puntos, dice, conoce al Señor a los que son suyos. ¿Por qué el Señor me conoce? Porque yo tengo el sello. Y mire lo que dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se acuerda que hace una semana hablamos de la iniquidad? Que la iniquidad es mayor que el pecado, eso viene de atrás. O sea, hay que romper. Entonces tenemos un sello. Y Juan 6:27, vamos a mirar. Juan 6:27, vamos a ver qué dice Juan 6:27 con referente a lo que estamos. Juan 6:27. Mire lo que dice Juan 6:27. Vamos a mirar aquí. Juan 6:27. Mire lo que dice. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Quiero que ustedes se centren. Permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará.
porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué nos da el Hijo del Hombre? ¿Qué nos da Cristo? Nos deja el Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué nos trae el Espíritu Santo? Vamos a mirar Jesucristo nos trae a nosotros y nos deja el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué nos da el Espíritu Santo? Bueno, la respuesta está en Efesios capítulo 1:13. Yo la encontré en Efesios 1:13, la respuesta. Ahí está. Efesios 1:13 lo dice claramente. Mire lo que dice Efesios 1:13. En él también, o sea, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, parece que Satanás nos quiere hablar mentira y nos quiere envolver con la mentira, porque él es padre de mentira y habla mentira hasta del mismo, dice la palabra, y se engaña hasta él mismo y quiere engañar a otros. Efesios 1:3 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahí está hablando del evangelio, ¿verdad? Si usted ha escuchado el evangelio, escucha palabra de verdad. El evangelio nos salva, el evangelio de salvación, porque hay otros evangelios, otra clase de evangelios. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿en quién, pastor? En Cristo. Entonces, fíjese que Juan nos dice que Dios envía al Hijo del Hombre para que Él nos deje algo a nosotros, para que seamos salvos. Y aquí dice que habiendo creído en Él, en Jesús, en Cristo, mire lo que dice en Efesios 1:13, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire la importancia del Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si yo creo en Él y me quedo con Él, no solamente que creo y entonces voy para el mundo a hacer lo que me da la gana. Estamos siendo sellados. Ahora mismo estamos sellados. Usted y yo estamos sellados por el Espíritu Santo. O sea, ya el Señor, usted lo recibió, se arrepintió, ya no quiero hacer más nada en el mundo, ¡tum! Está sellado. Por eso es que Él habla de que somos de Él y nadie lo arrebata a menos que usted renuncie. Una cosa es que usted renuncie y otra cosa es que alguien quiera arrebatarse al Señor acá. Pastor, ¿y dónde confirma entonces que yo tengo ese sello? ¿Para qué es ese sello? ¿Para qué nuevamente el Señor me devuelve el sello en este camino? Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va. Aleluya. No hay ningún otro camino que nos lleve al Padre, únicamente Cristo. Y Efesios 4:30, mire lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué me sirve ese sello, pastor? Para el día de la redención. Te puedo notar yo entonces que el que me va a arrebatar, el que me va a ayudar para arrebatarme, para levantarme de la tierra, es el Espíritu Santo de Dios. Porque tenemos el sello. Mateo 22:32, para ir agilizando, Mateo 22:32. Esta es pura cita bíblica que son viables al tema que estamos tocando. Entonces, ¿por qué ellos fueron sacados? Pastor, ¿por qué ellos fueron sacados? Porque ellos automáticamente cayeron en una sentencia que se llama sentencia de muerte. O sea, cambiaron la vida que tenían allí, que era eterna, y cambiaron enseguida con la caída, se fueron a la otra, se fueron a una sentencia que se llama sentencia de muerte. Fueron sentenciados a muerte, como lo quería Satanás. Satanás quiere que nosotros seamos sentenciados a muerte y nos vayamos con él, porque a él le conviene también las almas, si no lo sabía. A él le convienen las almas. Y Mateo 22:32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿por qué los expulsa? Porque ya ellos entraron, dice que pecaron y el pecado trae muerte. Entonces ellos dejaron de
tener la vida plena y son sacados porque cambiaron, diríamos, como la esencia, la posición, les fue quitado el sello, la imagen, les fue quitada la santidad y automáticamente tienen sentencia y condena de muerte. Y fueron sacados. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es un Dios de vivos, dice la palabra, no un Dios de muertos. ¿De qué hago para entrar nuevamente? Dice la palabra que nosotros fuimos llamados de las tinieblas, del pecado, de la muerte, a la luz admirable. O sea, fuimos otra vez regresados. Lo que quiere el Señor que nosotros regresemos nuevamente. Entonces, esto trajo una pared intermedia. Pero cuando vino Cristo, dice Efesios 2:14, que Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, Él derriba la pared intermedia de separación y entonces cuando yo recibo a Cristo, Cristo me arrepiento, ya no voy para el mundo ni nada de esas cosas. Cristo dice, bueno, entonces te voy a sellar con el Espíritu. El Espíritu es tu sello. ¿Sí ve la importancia del Espíritu? Si supiéramos realmente cuál es la importancia del Espíritu en nuestras vidas, oiga, viviríamos. Y ya para ir finalizando, porque esta primera parte se la estoy resumiendo porque es un tema bastante, muy extenso. Diríamos que en una semana no alcanzaríamos para explicarte nada más la primera dispensación que es la inocencia. Pero como esto es algo, como dicen por ahí, algo fast, algo rápido. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9. Dice, Apocalipsis 6:9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso ya es una revelación futura. Dice el 7:2, Apocalipsis 7:2. Vamos a mirar Apocalipsis 7:2. Dice, vi a otro ángel, Apocalipsis 7:2, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y Apocalipsis 9:4, vamos aquí a Apocalipsis 9:4. Esta es continuación del 7, dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, mire lo que dice aquí, Apocalipsis 9:4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y fíjese que el 5 dice que era que no los mataran, sino que los atormentaran por 5 meses. Y era tormento de escorpión, si usted se puede seguir leyendo la otra parte. Entonces, para las que no tengan el sello de Dios, va a haber tormento. La iglesia que se queda, parte de la iglesia, va a vivir un tormento. Y dice que si no niega a Cristo en ese momento, en ese tiempo de tribulación, gran tribulación, dice que a la final heredará victoria. Entonces, este es el resumen de la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Por eso es que hay que escudriñar las escrituras para ver qué nos hablan las escrituras. Dice que las escudriñemos porque os parece que hay una salvación. Os parece que ella habla de la salvación. Y en esta etapa de la inocencia, entonces fueron lanzados, dice que hubo una separación también diríamos como de las capas. Diríamos que las atmósferas fueron separadas. Dios siguió en su ambiente con todo lo que Dios tiene allí.
y la humanidad fue separada. Y dice que se separó y también hubo una profundidad, un abismo. Y ese abismo, esa cima, es la que habla en Lucas 16, 26. Hay una separación. Dice que hay una cima que separa enseguida. De la caída del hombre, aquí contiene una maldición. La maldición a la tierra, la maldición a la humanidad, la maldición a la serpiente. Pero también tiene una promesa. Y la promesa es que dice que la simiente de la mujer va a redimir al hombre caído por la maldición, dice Génesis capítulo 3:15. Vamos a confirmarlo para ir ya cerrando este capítulo de hoy. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto está hablando prácticamente de la misión de Cristo. Lo que vino a hacer Cristo acá, la importancia. Cristo vino, dice, yo les voy a dejar al otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a traer a ustedes un sello. Si ustedes lo reciben, si ustedes me reciben a mí, van a recibir al Espíritu Santo. Por eso es importante anhelar el Espíritu Santo. Entonces, tienen el sello de la perfección que tenía Lucero. Ahora tenemos el sello de la perfección nosotros, no porque seamos perfectos ni porque lo merezcamos, sino porque recibimos a Cristo. Cristo nos da el Espíritu Santo nos sella para salvación, para redención, ¿sí? Para vida eterna con el Señor. Eso era lo que yo le quería hacer, este resumen breve de lo que es la primera dispensación, que es la dispensación edénica. Primera dispensación edénica. La inocencia. Alaba y bendito el nombre del Señor. Glorioso.